Del nuevo pacto. En esta conferencia vamos a explicar, bueno, ya sabemos quiénes son los judaizantes, pero vamos a explicar por qué razón nosotros los gentiles no guardamos la ley de Moisés. Eso es muy importante, o sea, ya sabemos qué es judaizar, pero necesitamos explicar por qué razón nosotros no guardamos la ley de Moisés. Ahora, vean, el movimiento de raíces hebreas ha desarrollado una gran cantidad de argumentos muy pobres, muy escuetos. ¿Por qué razón? ¿Por qué son escuetos? Porque están nadando contracorriente. ¿En qué sentido? Vean, no hay un solo registro en el Nuevo Testamento donde aparezcan gentiles convertidos al Mesías guardando Shabbat. Ni un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento. No hay un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento donde aparezcan gentiles convertidos al Mesías guardando las fiestas. No hay un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento donde aparezcan los gentiles guardando las leyes dietéticas de Levítico capítulo número 11, ni tampoco aparece un solo registro histórico en el Nuevo Testamento, ni en los padres apostólicos, que son los cristianos de segunda generación, los cristianos de la primera mitad del siglo II. Les decimos padres apostólicos porque fueron cristianos que conocieron a los apóstoles. Y ahí tenemos escritos como la Didaché, Clemente Romano, las cartas de Ignacio de Antioquía. No aparece un solo registro del Nuevo Testamento ni de los padres apostólicos donde los gentiles que se convertían al Mesías se circunciden. Entonces, la evidencia es abrumadora. Los cristianos gentiles no hacían estas cosas cuando se convertían al Mesías. Sin embargo, esta secta insiste en que nosotros tenemos que guardar la ley de Moisés. Y para eso tenemos que aprender cuáles son tal vez los mejores argumentos que ellos utilizan. Quizás el argumento que mejor ellos pueden esgrimir se encuentra en Mateo capítulo número 5, versículo número 17. Vayan por favor conmigo ahí. Mateo capítulo 5, versículo número 17. Este es un clásico argumento de los judaizantes para tratar de convencernos, inducirnos a que tenemos que guardar la ley de Moisés. Jesús dijo, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iot ni un trazo de la ley hasta que toda se cumpla. Por tanto, cualquiera que suprima uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, los judaizantes les encanta citar este pasaje donde Jesucristo está diciendo, no piensen que yo he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplirla. Porque de cierto os digo que no pasará un solo trazo de la ley, no pasará una iot, que es la letra más pequeña del hebreo, un solo trazo, una iot de la ley, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una sola letra ni iot de la ley. Entonces, el argumento parece muy convincente porque entonces vienen y le dicen a los cristianos, Jesús vino a abrogar la ley, no vino a abrogar la ley, porque él lo dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla, pero resulta que ustedes los cristianos dicen que no están bajo la ley. Y además, Jesús guardó Shabbat, ¿por qué ustedes no lo guardan? Jesús también se circuncidó, ¿por qué ustedes no lo hacen? Jesús guardaba las fiestas, Jesús guardaba las leyes dietéticas. ¿Por qué ustedes, si se dicen seguidores de Jesús, no lo hacen?
Y claro, si una persona no se ha discipulado con rigorosidad en este tema, va derechito para una secta judaizante. ¿Qué le podemos responder nosotros a un judaizante con respecto al famoso Mateo capítulo 5 versículo 17, cuando Jesucristo viene y dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iot ni un trazo de la ley hasta que toda se cumpla? ¿Qué le diría a usted, pastor? Le diría, amén, amén y amén. Porque no tengo por qué negar lo que está escrito. Vamos a estudiar qué significa ese pasaje. Pónganme mucha, pero mucha atención, queridos hermanos. Vean, déjenme explicarles lo siguiente. La frase cielo y tierra, podemos poner otra vez el pasaje de Mateo 5:17. Vean qué importante. Vean lo que es, la Biblia dice, hasta que pase el cielo y la tierra. La Biblia no dice hasta que pasen los cielos y la tierra. Es diferente. Aquí está en griego la palabra urano, no uranois, que significa en griego cielos. Aquí está en singular. Jesús no está diciendo, porque es que cuando nosotros leemos este pasaje, porque de cierto os digo que hasta que pasen, entonces leemos mal. Y a veces hasta leemos los cielos y la tierra, de ningún modo, ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Pero es que eso nos pasa por leer a la ligera, porque la Biblia no dice cielo, cielos, uranois. La Biblia dice en griego urano, que es cielo en singular. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que la expresión cielos y tierra en el Antiguo Testamento, los cielos y la tierra se refieren a este siglo, porque en la Biblia hay dos siglos, el presente y el porvenir. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Biblia habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que dice que no se perdonará en este siglo ni en el venidero? Hay dos siglos en la Biblia. Entonces, la expresión cielos y tierra se refiere a este siglo. Por eso es que en Isaías capítulo número 65, cuando la Biblia está hablando de la restauración de todas las cosas, Isaías dice, entonces vi cielos nuevos y tierra nueva. Y de lo primero ya no habrá más memoria, ni vendrá más al pensamiento, porque os gozaréis y alegraréis en las cosas que yo he recreado, porque he aquí traigo a Sión y a mi pueblo Jerusalén un gran gozo. Ahí se está refiriendo a la restauración se está hablando del siglo que está por venir, la restauración de todas las cosas. Pero Jesús no dijo los cielos y la tierra en griego, el texto dice urano. Urano, kai, eje, cielo y tierra en griego, que es diferente. Y esto es un hebraísmo. Pero resulta que los maestros de raíces hebreas no saben de hebraísmos. Porque voy a explicarles esto. Nosotros en Costa Rica, ustedes también tienen, pues en Costa Rica nosotros los ticos tenemos costarriqueñismos. El mejor y el más claro de todos es el famoso pura vida. ¿Verdad? Lo saben, ¿verdad? Pura vida. Bueno, pero tal vez a ustedes no les quede claro bien cómo usar el pura vida, porque el pura vida, para entenderlo bien, hay que ser costarricense. Porque nosotros los costarricenses usamos el pura vida con muchas connotaciones. Por ejemplo, nosotros saludamos, pura vida, esa es una pregunta, pura vida. Y tú puedes responder, si estás bien, dices, pura vida. ¿Ya? Pero también pura vida es gracias, porque si a mí se me cae aquí la botella de agua y Oscar la recoge, yo le digo pura vida. Pero también pura vida es sarcasmo, como cuando usted, por ejemplo, va conduciendo y usted necesita meterse, ¿verdad? Y no le quieren dar campo, entonces una persona que no fue cortés, usted le baja la ventana y le dice, pura vida, ¿ya? Y así tenemos un montón de connotaciones más con el pura vida. En Costa Rica, pura vida tiene como 10 significados diferentes. Entonces, para que usted entienda el pura vida, usted necesita escuchar un tico que le explique cómo se usa el pura vida. Bueno, resulta que cielo y tierra es un hebraísmo. ¿Y saben qué significa
cielo y tierra? Hermanos, se está refiriendo al templo. El cielo y la tierra es un hebraísmo que se refiere al templo. Y esto yo no me lo inventé, esto lo dice el historiador judío Flavio Josefo. Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, explica este hebraísmo, porque Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, la escribió contra los egipcios y contra los griegos, que decían que los judíos lo que adoraban era un becerro de oro. Entonces, Josefo, como una apología contra los egipcios y los griegos, escribe Antigüedades de los Judíos. Y él, en esta obra, él explica que cielo y tierra, el templo, tiene un paralelismo con este planeta, porque dice Josefo que así como el cielo está reservado solo para Dios, también el lugar santísimo estaba reservado solo para Dios. Y Josefo también explica que así como a los hombres la tierra y los mares les ha sido entregado como habitación, Josefo también explica que para eso Dios también dio en el templo el lugar santo y el atrio. Entonces, Josefo nos deja bien claro que el hebraísmo, cielo y tierra, se está refiriendo al templo. ¿Qué significa esto, pastor? Que Mateo capítulo 5, versículo 17 está diciendo que la ley mosaica llegará hasta que llegue a su fin el cielo y la tierra, que se refiere al templo. Y el templo, los romanos lo destruyeron en el año 70. Y es por esta razón que la epístola a los hebreos, que fue escrita poco antes que el templo fuera destruido, la epístola a los hebreos, refiriéndose al pacto mosaico, al pacto sinaítico, la epístola a los hebreos dice que el primer pacto estaba pronto por desaparecer. Vayan conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 8, versículo 13. Hebreos capítulo 8, versículo número 13. Dice así la Biblia: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Cuál es el viejo pacto? El sinaítico, el mosaico. Y lo que se da por viejo y se envejece, ¿está qué? Próximo a desaparecer. ¿Vieron la expresión? Próximo a desaparecer. Y efectivamente así ocurrió. En el año 70 los romanos les destruyeron el templo y hasta ahí llegó el antiguo pacto. Hasta ahí, hermanos. Pastor, pero ¿usted está seguro que el cielo y tierra se refiere al templo? No me cabe la menor duda. Les voy a explicar por qué y por favor anoten esto. Esto es muy, pero muy interesante. Porque, escúcheme, la expresión cielo y tierra, que en griego es urano, kai, ege, esta expresión así gramaticalmente, tal como la estoy citando, urano, kai, ege, solo aparece, aparte de en este versículo, 3 veces más en toda la teología neotestamentaria. Solo 3 veces más. ¿Dónde, pastor? Apúntenlos. En Mateo 24, 35. En Lucas 21, 33 y en Marcos capítulo 13, versículo 31. Repito una vez más. Aparte de esta ocasión que en el griego dice uranos kai, esta palabra aparece, esta expresión gramatical aparece también en Mateo 24, 35, en Lucas 21, 33 y en Marcos capítulo 13, versículo 31. Y esos 3 capítulos tienen algo en común. Jesús está anunciando la destrucción del templo. Es la escatología de Jesús. ¿Cómo comienza Mateo capítulo 24? Vayan rápidamente conmigo ahí, por favor. Mateo capítulo número 24. ¿Ok? Mateo capítulo 24, versículo número 1. Este es un tema muy importante porque en Mateo 24 encontramos la escatología de Jesús, las profecías de Jesús, pero se nos olvida el contexto en el que Cristo estaba anunciando esas cosas, porque dice la Biblia así: cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos
para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, y esta noticia produjo un impacto impresionante en el pueblo judío, porque ustedes tienen que entender que todo el pacto mosaico dependía del templo. Las fiestas dependían del templo. Los sistemas de sacrificios dependían del templo. La consagración de los sacerdotes dependía del templo. Todo el sistema religioso e inclusive la economía de Jerusalén dependía del templo. Que Jesús venga y les diga que el templo va a ser destruido es un desastre. Por eso es que y esto es muy importante porque nuevamente Flavio Josefo, hermanos, tenemos que leer Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Vayan a una librería cristiana y compren Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, ¿verdad? Porque es que nos ponemos a leer, ¿verdad? No sé, Narnia, ¿verdad? Y Harry Potter y los Juegos del Hambre, ¿verdad? Pero no leemos lo que hay que leer. Entonces, Josefo explica la reconstrucción del templo. Herodes el Grande, el mismo Herodes que quiso matar al niñito Jesús, fue el que reconstruyó el templo. Y el templo de Jerusalén, si no hubiera sido destruido en el año 70 por los romanos y estuviera hoy de pie, sería una de las 7 maravillas del mundo. ¿Por qué? Porque en todo el imperio romano solo habían 3 ciudades que los romanos consideraban como ciudad templo, que eran Éfeso, donde estaba la Diana de los Efesios, ¿verdad? Hechos, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Grandes Diana de los Efesios. La otra ciudad era el templo de Zeus en Atenas y la otra ciudad era Jerusalén. Las ciudades templo eran ciudades que el imperio romano reconocía como centros de peregrinación religiosa oficiales del templo, del imperio. El imperio oficialmente reconocía esos 3 lugares como centros de peregrinación religiosa. Y es más, Josefo también explica que el templo era tan pero tan maravilloso que los romanos llamaban a Jerusalén en el tiempo de Jesús la ciudad templo. El texto lo dice: maestro, mira estas edificaciones, mira estos edificios. Todo lo que es Mateo 24 y Lucas 21 y Marcos 13 tienen el mismo patrón. Les leo también lo que dice Marcos 13 rápidamente. Dice la Biblia: y sentándose en el monte de los olivos, es el paralelo, frente al templo, Pedro, Jacobo y Juan, voy a leer desde el 13:1. Saliendo él del templo, les dice uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificaciones. Y si ustedes leen también el equivalente que está en Lucas capítulo 21, y mientras algunos, Lucas 21:5, y mientras algunos hablaban acerca del templo, porque estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: todas estas cosas que contempláis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra. Esto es muy importante porque en estos 3 capítulos escatológicos, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Jesús está anunciando la destrucción del templo, que es donde encontramos la frase Urano Calle. Ahora, versículo 3, Mateo 24:3. Veamos lo que dice Mateo 24:3. Ellos quedan completamente estupefactos de esta profecía de Jesús. Y entonces dice la Biblia: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Yo hago una pregunta: ¿cuáles cosas? Lo que acaba de decir, que el templo va a ser destruido. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto es vital cuando nosotros estudiamos las profecías de Mateo 24, porque Mateo 24 no solo está profetizando cosas del fin de los tiempos. Una gran parte de Mateo 24 está anunciando también la destrucción del templo.
Y eso lo tenemos que entender. Vean acá la pregunta que al Señor le está haciendo, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Qué son estas cosas? La profecía de la destrucción del templo. Ahora, si lo comparamos con Lucas 21, 4, Lucas, creo que sí, Lucas 21, 4, vamos a Lucas 21, 7, perdón. Nuevamente, él dice que no va a quedar piedra sobre piedra y le dicen, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Esto se está refiriendo a la profecía de la destrucción del templo. Oigan, a Jesús le preguntaron cuándo el templo iba a ser destruido. Y él lo contestó. Mateo 24, 34. Mateo 24, 34. Él contesta y él dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación, se refería a la de él, hasta que todo esto acontezca. Vean lo que dice el siguiente versículo. El cielo y la tierra, cae Urano, cae G, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él les está contestando y les está diciendo, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Antes de que esta generación perezca. Y así ocurrió. 40 años después de la crucifixión, los romanos, por orden del emperador Vespasiano y por comandancia del general Tito, destruyeron el templo. Cristo, esta es una de las más grandes profecías de Jesús. Jesucristo anunció cuándo iba a ser destruido el cielo y la tierra, es decir, el templo, antes de que su generación pereciera. ¿Qué quiere decir Mateo capítulo 5 versículo 17? Porque a los judaizantes les encanta decir, no, es que hay que guardar Torá porque está escrito, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas, porque hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod ni una letra de la ley. Entonces, ¿qué le debes contestar a un judaizante? Amén, amén y amén. La ley iba a llegar hasta que el cielo y la tierra fueran destruidos, es decir, el templo, maestro de raíces hebreas. ¿Se dieron cuenta? El pasaje que más les gusta usar resulta que es demoledor contra ellos. Entonces, Cristo en Mateo capítulo 5 versículo 17 no dijo que es que la ley iba a durar para siempre. Lo que Cristo quiso decir es que la ley iba a llegar a su fin con la destrucción del templo. Ahora, entonces los judaizantes van a decir, bueno, entonces no hay ley, ¿verdad? Bueno, va a haber pastor Alpizar, pero entonces, si no hay ley, entonces, pues cada quien puede fornicar y todo el mundo puede adulterar y pueden robar y maldecir padre y madre porque no hay ley. Entonces cada quien hace lo que le da la gana. Y es aquí donde nosotros vemos la inmensa ignorancia del movimiento de raíces hebreas, porque nosotros los cristianos sí tenemos ley. No es la ley mosaica, es la ley de Cristo. Y ya vamos a ver qué es la ley de Cristo. Y esto, por eso es que este mensaje se titula La grandeza del nuevo pacto. No puede ser la ley de Moisés la que rige el nuevo pacto. Es imposible. Porque la Biblia lo dice desde el Antiguo Testamento. Jeremías 31, 31, por favor. Jeremías 31, 31. Hermanos, este pasaje es como, este pasaje es como Juan 3:16, ¿verdad? Todos los cristianos saben Juan 3:16, yo no sé por qué. Es como el pasaje que todo el mundo se sabe, ¿verdad? Aunque usted sea lo más, ¿verdad?, más novato, Juan 3:16 no falta, ¿verdad? No falla, porque de tal manera amó Dios el mundo. Jeremías 31, 31 es de ahora en adelante como el Juan 3:16. Ustedes se lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque, hermanos, ahí está profetizado el nuevo pacto, que es el que estamos viviendo. Y dice la Biblia en Jeremías 31, 31, he aquí,
vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ahí vienen los judaizantes. A ver, señor Alpizar, dígame, ¿dónde están los gentiles en el nuevo pacto? Porque ahí dice que es con la casa de Judá y con la casa de Israel, pero nunca se menciona a los gentiles. ¿Qué tiene usted que decir, Pastor Alpizar, de Jeremías 31:31? Amén, amén y amén. Porque en Jeremías 31:31 no se menciona a los gentiles, porque es un misterio que se le reveló al apóstol Pablo. Efesios capítulo número 3, versículo 3. Efesios capítulo número 3, versículo 3. Pablo está hablando que él como apóstol de los gentiles se le reveló un misterio. Dice Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿El qué? Misterio. Como antes lo he escrito brevemente. Sigamos leyendo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo nos está diciendo acá, regresemos uno por favor, que para poder entender lo que él enseña acerca del misterio de Cristo, hay que leer a Pablo. Leyendo podréis entender. Versículo número 5. Y vean lo que dice Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Por eso Jeremías no lo mencionó, porque no era un misterio que no había sido revelado en tiempos pasados a los hombres. Pero ahora Dios ha levantado al apóstol de los gentiles en el siglo I, y Dios al apóstol de los gentiles le revela este misterio. Dice Pablo, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? El versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Démosle un aplauso al Señor. Amén, amén. Ahí está, señor judaizante. ¿Dónde está el pacto de los gentiles? En Efesios. Todo el capítulo 2, versículo 3 habla de este misterio. Ahora hablando con vos, mencionabas bien que Pablo dice que Cristo anuló la enemistad que había entre los dos pueblos, haciendo de los dos uno. Jeremías anunció que venía un nuevo pacto. Él dice que era con la casa de Judá y con la casa de Israel. No vio a los gentiles porque era algo que fue revelado hasta que llegó el apóstol de los gentiles. Volvamos a Jeremías 31:31. Entonces, la Biblia nos enseña que viene un nuevo pacto, ¿verdad? Un nuevo pacto con la casa de Judá, un nuevo pacto con la casa de Israel y con los gentiles, porque ya sabemos que Pablo lo aclara en Efesios 2 y 3. Pero, ¿qué pasa con este pacto? Sigamos leyendo. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál es el pacto que Dios hizo con los padres el día que los sacó de la tierra de Egipto? El pacto de Moisés, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo el texto? No como ese pacto. Por lo tanto, si no es como el pacto que Dios hizo con los padres cuando los sacó de Egipto, ¿qué significa esto? Que este pacto es superior en todos los sentidos, porque no es como el primer pacto. Y este pacto tiene un mejor sacerdote, un mejor mediador, un mejor sacrificio, una mejor ley, un mejor descanso, mejores promesas. Amén. Porque ya lo vamos a ver, ya casito, este antiguo pacto tenía a Moisés como legislador. El pacto mosaico tiene a Moisés como legislador, pero Cristo también es legislador, porque Cristo viene y aparece en los evangelios y dice, no pensé, después de todo eso de no vine a abrogar, sigan leyendo el capítulo 6 y 7, ¿qué va a pasar? Jesús empieza a decir, vosotros escuchasteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Pues en la ley de Moisés. Mas yo os digo que cualquiera que os golpee, dale también a él la otra mejilla. ¿Qué está haciendo él? Dando mejores mandamientos porque él es un legislador superior.
Vosotros escuchasteis también que fue dicho, el que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, ha cometido adulterio. ¿Qué está haciendo él? Está dando mejores mandamientos. ¿Lo entienden? Este pacto que Dios está anunciando no es como el primer pacto. Es un pacto superior en todos los sentidos. Tiene un mejor sacrificio, porque en el antiguo pacto todos los años había que ofrecer en la fiesta del perdón, día de perdón, Yom Kippur, los mismos sacrificios por los mismos pecados. Pero Cristo, con un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, nos perfeccionó en Dios. Este pacto tiene un mejor descanso y tiene un mediador que es superior en todos los sentidos. Les voy a explicar por qué. Porque ¿cuál fue la misión de Moisés? Sacar a Israel de Egipto para introducirlo en la tierra de Canaán, que es la tierra del descanso. Pero resulta que la Biblia en el Salmo 95 y en Hebreos capítulo 4 dicen, no seáis como la generación del desierto, porque vuestros padres me tentaron por 40 años y por eso juré en mi furor, ustedes no entrarán en mi reposo. Ni Moisés ni el pueblo que él sacó de Egipto pudo entrar al reposo. Pero este mediador que es superior en todos los sentidos, lo primero que hace cuando aparece ante el pueblo de Israel es decirles, vengan a mí los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. ¿Lo están entendiendo? Este pacto no puede tener la misma ley porque no es como el pacto anterior. No puede tener los mismos sacerdotes porque dice el texto que no es como el pacto anterior. No puede tener el mismo descanso porque no es como el pacto anterior. No puede tener los mismos sacrificios porque no es como el pacto anterior. Pero ¿qué es lo que pasa con el movimiento de raíces hebreas, con la secta de los judaizantes? Que resulta que esta gente lo que quiere hacer es que Jesús, imagínense que la ley de Moisés es un vestido, ¿verdad? Imagínense que la ley de Moisés es un vestido. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el movimiento de raíces hebreas con Jesús? Pues es que Jesús es como un parche, ¿verdad? Que se le pega aquí al vestido viejo, pero ¿qué dice la Biblia? Que nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo porque si no lo estira. Es que Jesús no es un remiendo para un vestido viejo. Jesús es el vestido nuevo. ¿Lo entendemos? Entonces, ¿de qué trata este pacto que viene? Este pacto que viene dice que Dios va a hacer tres cosas. Óigame, hermanos, por eso es que cuando nosotros entendemos esto, da gusto celebrar la cena del Señor. Porque Jesús dijo en Lucas, ¿verdad? Tomen, beban de esta copa que es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre. La copa representa el nuevo pacto también, no solo la sangre de Cristo, sino también el nuevo pacto. ¿Y de qué trata ese pacto? Lo dice Jeremías. Dice así la Biblia, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. La ley, ¿verdad? Pastor Alpizar, ahora sí, se está frito usted. Ahí dice mi ley, ¿verdad? Nuevo pacto, dice mi ley. Sí, bueno, sí, dice mi ley. No dice la ley de Moisés, dice mi ley. ¿Por qué? Porque el mediador ahora es Cristo. ¿Ya? La ley de Cristo. Ahorita lo vamos a ver en Gálatas. La ley de Cristo. Ahora, eso no quiere decir que la ley de Moisés no era de Dios. Sí, sí era de Dios, por supuesto también. Es la ley de Dios que Dios usa como mediador a Moisés. Pero ahora en este nuevo pacto ya el mediador no es Moisés, es Jesús. Dios en tiempos antiguos, Hebreos 1:1, hablándole a los antepasados a través de sus siervos, los profetas, en este tiempo actual nos ha hablado a través del Hijo, a quien hizo heredero de todas las cosas. ¿Ok?
Entonces, dice Dios, pondré mi ley en su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que estamos encontrando es que lo primero que Dios hace es que en el nuevo pacto Dios escribe la ley en nuestro corazón. Y yo sé que ustedes saben que es verdad. ¿Por qué, pastor? Si ustedes son verdaderamente cristianos, hagan algo malo para que vean cómo habla la ley en el corazón. ¿Mm? Usted no ocupa unas piedras ahí que digan, ¿verdad? Este, no robarás. No, usted no las ocupa. Porque si usted tiene a Cristo en su corazón, eso está escrito en su corazón. Un día estaba yo nunca me encuentro plata, nunca. Mi hermano menor sí. Tiene una suerte, mi hermano Sergio menor. Yo voy caminando con él y hace, ¡uy, plata! Y yo, pero porque a mí nunca me pasa eso, ¿verdad? Pero un día llego yo y me manda mi esposa ahí a la verdurería y abro la puerta yo de la casa y veo un billete de 1,000 colones. Y digo yo, plata, ¿verdad? Y lo agarro y me lo echo a la bolsa y me voy, ¿verdad? Ya compro las frutas y lo que mi esposa me pidió que comprara. Cuando vengo de regreso, veo que hay alguien cerca del portón de mi casa. Disculpe, se le perdió algo. Ay, sí, no es que se me perdieron 1,000 colones. Son estos, todo bien. No podemos, hermanos, es que no podemos. La ley está en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ok, bien. Entonces, Dios escribe la ley en nuestro corazón. Y también este pacto trata de algo más. Versículo 34. Entonces, primer punto del nuevo pacto. Yo escribiré la ley en vuestro corazón, la ley del Mesías. Y dice, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y aquí viene la parte B de este pacto. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, la cruz de Cristo. ¿Lo ven? En cambio, en la ley de Moisés, todos los años había que ofrecer los mismos sacrificios. Pero aquí dice, yo no me acordaré más. No más, no me acordaré más. Y el tercer punto de este nuevo pacto está en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel capítulo 36, versículo número 26. ¿Qué es lo que pasa? Este es el nuevo pacto, hermanos. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Esto es lo que nos pasa a nosotros cuando nos convertimos. La vez pasada, ahora aquí antes de venirme a Colombia, ya venía por nosotros el taxi para llevarnos al aeropuerto y me puse yo a escuchar a Michael Root, que es uno de los grandes judaizantes del siglo XXI, y lo escuché diciendo cuando está leyendo Hechos capítulo número 15, porque la Biblia dice que no se le añadan dificultades a los gentiles que se convierten a Dios. Y entonces dice Michael Root, maestro judaizante, esto de convierten a Dios no me gusta, sino más bien debe ser que se van convirtiendo a Dios, porque hay que ir enseñándoles poco a poco que se vayan convirtiendo a Dios para que guarden Shabbat, para que se circunciden, para que guarden las leyes de no sé qué y no sé cuánto. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué descaro más grande? La Biblia dice que los gentiles se convierten a Dios. No es que se están convirtiendo a Dios, se convierten a Dios. Y entonces ya faltaban unos minutos y mi esposa me dice, ¿qué va a hacer? Y yo voy a dar un live, porque es que no podía, ¿verdad? Estaba muy enojado. Entonces, ¿saben por qué ese señor piensa así? Por una simple razón, porque no se ha convertido a Dios. Porque el que se convierte a Dios ha experimentado un cambio radical de la noche a la mañana. No es que hoy me convierto y al día siguiente soy querubín de 6 alas y múltiples ojos. Tampoco es así, ¿verdad? Pero hay un cambio radical. Cuando yo me convertí al Señor, yo era súper mal hablado. Era muy mal hablado. El más mal hablado de todo el colegio. Yo me convertí siendo adolescente.
Y al día siguiente yo ya no decía malas palabras. Porque el que se convierte, es que uno se convierte a Dios. No se está convirtiendo, se convierte. ¿O no fue lo que le pasó a Pablo de Tarso? Cristo, ¿verdad? Pablo de Tarso estaba respirando amenazas, ¿verdad? Y muerte contra la iglesia. Y Jesús se le aparece y le dice: yo soy Jesús, el que tú persigues. Y se convirtió al Señor radicalmente. Y predicaba en Damasco. Y las iglesias de Cilicia decían: el que perseguía nuestra fe, ahora predica a favor de nosotros. Porque eso es convertirse al Señor. Pero claro, alguien que no se ha convertido y que piensa que por las obras de la ley se va a salvar, desde luego que le incomoda que la Biblia diga que uno se convirtió al Señor. Porque ahí está escrito: yo quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice el siguiente versículo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Tercer punto del nuevo pacto. Dios pone al Espíritu Santo a vivir permanentemente dentro de nosotros. No como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba con los creyentes, pero no en los creyentes. Vean lo que dice la Biblia en Juan capítulo 16. Vean que esto es muy importante. Vean qué gran diferencia entre el Antiguo y Nuevo Pacto. Juan capítulo 14, versículo número 15, 16 y 17. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ay, pastor Alpizar, ahora sí, está listo usted. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Por qué usted no guarda Shabbat, pastor Alpizar? Porque la Biblia dice en Ezequiel, ese Éxodo 31 del 16 al 17, los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat como un pacto perpetuo. Es una señal eterna entre yo y los hijos de Israel. Yo no soy hijo de Israel, yo soy gentil. Ah, pastor, pero ¿por qué usted no guarda las fiestas? Son un mandamiento, y si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Sí, pero lee Levítico 23 del 1 al 2. Estas son las fiestas de Yahvé para los hijos de Israel. No dice para los gentiles. Ah, pastor, pero porque usted no esté circuncida, eso es un mandamiento también. Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 17, versículo 19, en cuanto a Ismael, te he oído, pero mi pacto será con Isaac, el que te parirá Sara. El pacto de la circuncisión no es con cualquier descendiente de Abraham, es con los descendientes de Abraham en Isaac. Y pastor, ¿por qué usted no come, por qué usted no sigue las dietas? ¿Por qué usted come conejo? ¿Por qué usted come camarones? Porque son muy ricos. Pero también porque la Biblia dice en Levítico 11, del 1 al 2, estos son los animales puros e impuros que estas son las leyes dietéticas para los hijos de Israel. No dice para los hijos de Israel y los gentiles. Vean qué importante esto, hermanos. El Espíritu Santo, o sea, volvamos al 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, cuando le digan esto a usted, un judaizante, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, usted dígale amén, amén y amén, ¿verdad? Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre, ¿verdad? No dice solo cuando te portes bien, no, siempre, siempre. Y el versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Pero vea la diferencia: y estará en vosotros. El nuevo pacto incluye que el Espíritu Santo va a ser morada permanente en el creyente. Ya no es como en el Antiguo Testamento, donde, ¿verdad?, el Espíritu Santo venía y arrebataba a Sansón, y Sansón venía y agarraba una quijada de mulo y mataba a 1000 filisteos, y después el Espíritu Santo otra vez lo arrebataba y agarraba un león y lo mataba con sus propias manos, pero se le salía el Espíritu Santo y le encantaban las princesas del desierto. Bien coqueto Sansón, ¿verdad?
Y dice la Biblia en Jueces que cuando Dalila le llegó y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, dice la Biblia, y Sansón se dijo en sus adentros, esta vez saldré librado como las veces anteriores. Pero Sansón no sabía que el espíritu de Yahvé lo había abandonado, porque el espíritu estaba con los creyentes, pero ahora en este nuevo pacto está en los creyentes. Dale un aplauso al Espíritu Santo, amén. Por tanto, para terminar, voy a poner aquí mi presentación. Este pacto, y solo lo voy a mencionar, aquí les dejo con el hermano Joel esta presentación. Jesús es similar a Moisés en muchos aspectos. Vean, en Deuteronomio 18, 15 y 19 dice la Biblia así: Yahvé tu Elohim te levantará un profeta de tus hermanos, ¿como qué? Como yo. Es como él, pero al final es superior en todo. Porque este Jesús es un mejor profeta que Moisés. Porque la revelación que él trae es lo que él mismo ha escuchado de su propio Padre. Es un mejor mediador. ¿Por qué? Porque Moisés entregó un pacto, pero imperfecto. Si hubiera sido un pacto perfecto, no se hablaría de otro, pero él es un mejor mediador. Este Jesús es un mejor legislador, porque Moisés dio leyes, pero Jesús da mejores leyes. Porque la ley de Moisés dice, amarás a tu prójimo como a ti. Pero ¿qué pasa si usted no se ama a sí mismo? Pero el nuevo pacto dice, he aquí os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El parámetro es otro ya, ¿verdad? Él es un mejor sacerdote, porque él no muere como los sacerdotes levitas, que a los 50 años tenían que entregar el sacerdocio. No, él tiene un sacerdocio intransmisible. Él es un mejor descanso, porque Moisés no pudo entrar a la tierra del descanso, pero él dice, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. Él es un mejor taumaturgo. Esto significa hacedor de milagros, porque ciertamente Moisés hizo milagros, pero toda la generación que lo vio a él hacer milagros cayó muerta en el desierto. Pero los que recibían milagros de parte de Jesús, ¿acaso el Señor Jesús no les decía, vete, tu fe te ha salvado? ¿Se acuerdan de la mujer con el flujo de sangre que lo tocó? Y entonces él se volvió y le dijo, mujer, tu fe no solo te sanó, tu fe te ha salvado. Él es un mejor intercesor, porque en Deuteronomio 1:37 Moisés le reclama al pueblo y les echa la culpa de por qué no pudo entrar a la tierra prometida. Y él les dice, por vuestra culpa, Yahvé se enojó conmigo. Pero este Jesucristo es tal intercesor que él está dispuesto a entregar su propia vida por los que él intercede. Y finalmente, él es un mejor pastor, porque Moisés los tenía que conducir a la tierra que fluye leche y miel, y no entraron, cayeron muertos en el desierto. Pero Jesús es mi buen pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Queridos hermanos, démosle un aplauso al Señor. He concluido.